Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo en el mundo del espectáculo turco, concretamente en la vida de una de las actrices más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Como saben, Demet ha estado arrasando en la pantalla con sus increíbles actuaciones, su carisma innegable y su belleza natural. Pero últimamente han surgido algunos rumores que sugieren que podría haber habido un pequeño retoque para prepararse para su nuevo papel. Sí, lo adivinaron. Vamos a hablar sobre la posible cirugía secreta de Demet Özdemir y cómo esto podría estar relacionado con su próximo proyecto. Antes de que nos adentremos en todo el chisme jugoso, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Siempre estoy buscando los temas más candentes y las noticias más frescas para compartirlos con ustedes. Así que no duden en unirse a nuestra comunidad. Ahora bien, hablemos de Demet. Todos la conocemos y la amamos por sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Doğduğun Kaderindir, El hogar que te vio nacer es tu destino. Su talento es innegable y su belleza es, bueno, impresionante. Pero los cambios sutiles que algunos han notado en su rostro han desatado una ola de especulaciones. Se rumorea que Demet se sometió a una cirugía plástica, específicamente una rinoplastia, antes de comenzar a filmar su nuevo proyecto. Ahora, quiero ser clara, estos son solo rumores, y no hay confirmación oficial por parte de Demet o su equipo. Sin embargo, al comparar fotos recientes con fotos de hace algunos años, se pueden apreciar algunas diferencias, especialmente en la forma de su nariz. Algunos expertos en cirugía plástica han analizado las fotos y vídeos de Demet, y muchos coinciden en que es posible que se haya realizado una sutil rinoplastia para afinar la punta de su nariz y suavizar el puente. Si esto es cierto, hay que decir que el trabajo fue muy bien hecho, ya que el cambio es muy natural y armoniza perfectamente con sus rasgos faciales. La habilidad del cirujano, en ese caso, sería digna de admiración. El secreto está en la sutileza, en realzar la belleza preexistente sin transformarla radicalmente. Una rinoplastia bien hecha, como la que se rumorea que Demet se realizó, puede mejorar la simetría facial, equilibrar los rasgos y, en última instancia, aumentar la confianza de la persona. ¿Pero por qué se rumorea que Demet se habría hecho una cirugía? La respuesta podría estar en su próximo papel. Como saben, los actores y actrices a menudo se someten a transformaciones físicas para encajar mejor con sus personajes. Esto puede incluir cambios en el peso, el peinado, el maquillaje e incluso, en algunos casos, cirugías plásticas. Piensen en las exigencias de Hollywood, donde la presión por transformarse es aún mayor. Actores que ganan o pierden peso drásticamente, que se rapan el cabello, que se maquillan y transforman hasta ser irreconocibles. La dedicación al arte en algunos casos roza lo extremo. Se dice que el nuevo papel de Demet requiere una imagen más sofisticada y elegante, y una pequeña rinoplastia podría haber sido una forma de lograr ese look. Tal vez su personaje es una mujer de negocios exitosa, una socialité elegante o, incluso, una espía internacional que necesita proyectar una imagen impecable. Una rinoplastia sutil podría haber sido la clave para conseguir esa transformación. Además, en la industria del entretenimiento, la presión por mantener una apariencia juvenil y perfecta es inmensa. Muchos actores y actrices sienten que deben cumplir con ciertos estándares de belleza para seguir siendo relevantes y conseguir papeles. Las redes sociales amplifican esta presión, creando una cultura de la perfección irreal donde las imágenes se filtran y retocan hasta la saciedad. Es un ciclo vicioso en el que la apariencia se convierte en moneda de cambio. Ahora bien, es importante recordar que someterse a una cirugía plástica es una decisión personal, y cada persona tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. Si Demet decidió hacerse una rinoplastia, es su elección, y debemos respetarla. Lo que sí podemos hacer es analizar las evidencias disponibles y especular sobre las posibles razones detrás de esta decisión. Y es que en última instancia, lo que nos motiva a hacer cambios en nuestra apariencia es una cuestión profundamente personal. Puede ser por razones estéticas, para mejorar nuestra autoestima, o para adaptarnos a las exigencias de nuestro entorno laboral o social. Cualquiera que sea la razón, es importante que la decisión se tome de manera informada y consciente. Otro punto importante a considerar es el impacto que la cirugía plástica puede tener en la imagen pública de una celebridad. Algunos fans pueden sentirse decepcionados si su ídolo se somete a una cirugía, ya que sienten que esta trae
perfeccionando su imagen natural. Es una reacción comprensible. Para muchos fans, las celebridades son modelos a seguir, símbolos de autenticidad. Cuando un ídolo se somete a cirugía, puede parecer que está renunciando a su individualidad, que se está doblegando a los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Otros, en cambio, pueden apoyar la decisión de la celebridad, argumentando que tiene derecho a hacer lo que la haga sentir mejor consigo misma. Y esta es otra perspectiva válida. Al final, las celebridades son personas como nosotros, con sus propias inseguridades y deseos. Tienen derecho a buscar la felicidad y la confianza en sí mismas, incluso si eso implica someterse a una cirugía. En el caso de The Met, la reacción del público ha sido mixta. Algunos fans han criticado la supuesta cirugía, argumentando que The Met ya era hermosa tal como era. Otros, en cambio, han defendido su derecho a hacerse lo que quiera, y han elogiado el resultado de la posible rinoplastia, argumentando que la ha hecho lucir aún más hermosa. Y es que la belleza es, en última instancia, subjetiva. Lo que una persona considera hermoso, otra puede no considerarlo así. Lo importante es que The Met se sienta cómoda y segura con su apariencia. Lo cierto es que la cirugía plástica es un tema controvertido, y siempre genera debate. No hay una respuesta correcta o incorrecta, y cada persona tiene su propia opinión al respecto. Lo importante es ser respetuosos con las decisiones de los demás, y no juzgar a las personas por su apariencia física. En lugar de criticar o juzgar, deberíamos centrarnos en celebrar la diversidad y la individualidad. Deberíamos aprender a amar y aceptar nuestros cuerpos tal como son, y apoyar a los demás en su búsqueda de la felicidad y la confianza en sí mismos. Volviendo al tema de The Met, independientemente de si se sometió o no a una rinoplastia, lo que es innegable es su talento y su carisma. Ella es una actriz increíble, y estoy segura de que seguirá brillando en la pantalla con sus próximos proyectos. Su éxito no depende de su apariencia física, sino de su talento y su dedicación a su trabajo. Ella ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su carisma y su energía son contagiosos, y su conexión con el público es innegable. Eso es lo que realmente importa. Además, es importante recordar que la belleza es subjetiva, y lo que una persona considera hermoso, otra persona puede no considerarlo así. Lo importante es sentirse cómodo y seguro con uno mismo, y no dejarse influenciar por los estándares de belleza impuestos por la sociedad. La presión por encajar en estos estándares puede ser abrumadora, especialmente para las mujeres. Pero es importante recordar que la belleza real viene de adentro, de nuestra confianza, nuestra inteligencia, nuestra bondad y nuestra capacidad de amar. En el caso de The Met, estoy segura de que ella se siente feliz y segura con su apariencia, independientemente de si se sometió o no a una cirugía. Y eso es lo que realmente importa. Su felicidad y su confianza son lo que la hacen brillar. Ahora, vamos a analizar algunas fotos de The Met a lo largo del tiempo para ver si podemos detectar algún cambio en su rostro. Como dije antes, es importante tener en cuenta que el maquillaje, la iluminación y el ángulo de la foto pueden influir en la apariencia de una persona. Por lo tanto, no podemos sacar conclusiones definitivas basándonos solo en fotos. La ilusión óptica puede jugar un papel importante en cómo percibimos los rostros en las fotografías. La luz y la sombra, el maquillaje y los diferentes ángulos pueden crear efectos sorprendentes. Por eso es importante ser cautelosos al analizar fotos y no sacar conclusiones precipitadas. Si observamos fotos de The Met de hace algunos años, podemos ver que su nariz tenía una forma ligeramente diferente. La punta era un poco más ancha, y el puente era un poco más pronunciado. En fotos más recientes, podemos ver que su nariz parece más delgada y definida. La punta es más fina, y el puente es más suave. Estos son cambios sutiles, pero perceptibles para un ojo entrenado. Estos cambios, aunque sutiles, son los que han alimentado los rumores sobre la posible rinoplastia. Algunos expertos en cirugía plástica han señalado que estos cambios son consistentes con los resultados de una rinoplastia. Sin embargo, también es posible que estos cambios se deban simplemente a la edad, al maquillaje o a otros factores. El rostro cambia con el tiempo a medida que envejecemos. La elasticidad de la piel disminuye, los músculos se debilitan y los huesos se remodelan. Todos estos cambios pueden afectar la forma de nuestra nariz. En última instancia, la decisión de creer o no los rumores sobre la cirugía de The Met depende de cada uno.
Lo que sí podemos hacer es admirar su talento y su belleza, y desearle lo mejor en sus próximos proyectos. Independientemente de si se sometió o no a una cirugía, Demet es una mujer hermosa y talentosa, y tiene mucho que ofrecer al mundo. Es importante recordar que las celebridades son personas reales, con sentimientos y emociones. Debemos ser respetuosos con su privacidad y no juzgarlas por sus decisiones personales. Si Demet decidió someterse a una cirugía, es su elección, y debemos respetarla. No tenemos derecho a juzgarla o criticarla por sus decisiones. Lo que sí podemos hacer es centrarnos en su talento y en su trabajo, y disfrutar de sus increíbles actuaciones. Ella es una de las actrices más talentosas de Turquía, y estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos con su talento en el futuro. En lugar de enfocarnos en su apariencia física, deberíamos celebrar su talento y su dedicación a su oficio. Y hablando de su futuro, estoy muy emocionada de ver su nuevo proyecto. Se dice que es un papel muy diferente a los que ha interpretado antes, y estoy segura de que lo hará de maravilla. Tal vez sea un papel dramático, que le permita mostrar su lado más profundo y emocional. O tal vez sea un papel cómico, que le permita demostrar su talento para la comedia. Cualquiera que sea el caso, estoy segura de que Demet nos sorprenderá y nos encantará. En resumen, hemos explorado los rumores sobre la posible cirugía secreta de Demet Özdemir, analizando las posibles razones detrás de esta decisión y el impacto que podría tener en su imagen pública. Hemos examinado fotos de Demet a lo largo del tiempo y hemos escuchado las opiniones de expertos en cirugía plástica. Al final, la decisión de creer o no los rumores depende de cada uno, pero lo importante es ser respetuosos con las decisiones de los demás y centrarnos en el talento y el trabajo de Demet. Hemos recordado la importancia de la privacidad y el respeto, y la necesidad de celebrar la diversidad y la individualidad. Gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan encontrado la información interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Demet se sometió a una cirugía? ¿Qué piensan sobre la cirugía plástica en general? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Me interesa saber sus perspectivas y opiniones sobre este tema tan controvertido. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse mis próximos vídeos. Recuerden, siempre estoy buscando los temas más candentes y las noticias más frescas para compartirlos con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.